Bien, en este apartado del tema 10, lo que vamos a hablar fundamentalmente es acerca del urbanismo y la arquitectura del mundo contemporáneo a lo largo del siglo XIX, con las diferentes corrientes arquitectónicas, pasando por la arquitectura historicista, el eclecticismo, la arquitectura del hierro y el cristal, hablando por supuesto, de la Escuela de Chicago como semilla del funcionalismo, para finalizar por el modernismo. Por lo tanto, vamos a empezar hablando acerca de una serie de características generales del periodo y de la tendencia arquitectónica del siglo XIX. Lo primero que debemos de tener bastante claro es que la revolución industrial trajo consigo diferentes elementos que contribuyeron a dar un giro a la arquitectura. Uno de ellos fue el descubrimiento de nuevos materiales, así como tecnología constructiva. Y es que la revolución industrial va a dar lugar a nuevas necesidades que derivarán de un importante crecimiento demográfico y por lo tanto asistimos a una expansión urbana. La revolución industrial, por lo tanto, facilitará que se utilicen nuevos materiales constructivos como el hierro colado, que dará lugar al acero, el cristal y el cemento armado, también conocido como hormigón. Por lo tanto, la presencia de nuevos materiales constructivos dará pie a que se creen o se crean arcos más amplios y los muros tradicionales son sustituidos por el vidrio, lo que permite construir espacios más amplios, más claros, que se adecúan mejor a la función que debe cumplir, por ejemplo, un museo o una biblioteca, donde la luz se considera un elemento esencial. Precisamente el crecimiento urbano y la expansión demográfica va a permitir que se produzca una reorganización de las ciudades que atraen hacia sí la mayor parte de la población, dado el importante crecimiento que ésta experimentó con la revolución industrial. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que los edificios se adaptan a las nuevas necesidades y costumbres de la nueva sociedad urbana. En este sentido, deciros que aparecerán fábricas, aparecerán estaciones de ferrocarril, así como también se construyen edificios destinados a albergar las exposiciones universales. Por ejemplo, deciros que respecto a los ferrocarriles, este se utiliza en Inglaterra desde el año 1825. Además, también se construirán puentes, museos y bibliotecas, así como grandes mercados. Deciros que en cuanto a las tendencias o corrientes arquitectónicas que nos vamos a encontrar a lo largo del siglo XIX, tenemos que hablar de la arquitectura historicista, el eclecticismo, así como también la arquitectura del hierro y cristal, sin olvidarnos de la Escuela de Chicago, así como también del modernismo. En esta diapositiva, un poco lo que vamos a repetir lo que ya os he avanzado anteriormente, revolución industrial y, por lo tanto, la aparición de una serie de necesidades que llevarán a la construcción de edificios que se intenten amoldar a las nuevas demandas, a las nuevas costumbres de la sociedad urbana que está naciendo
de manera paralela al proceso industrializador. Por lo tanto, deciros que se van a construir diferentes tipos de edificios, como puentes, como fábricas, como museos, como grandes mercados, así como también los edificios o espacios destinados a albergar las exposiciones universales o internacionales. Por su parte, de nuevo, os lo digo, la revolución industrial acarreará diversos elementos que colaborarán a un cambio en la arquitectura, y precisamente uno de los cambios fue la aparición de nuevos materiales constructivos, de los cuales ya he dado buena cuenta en la diapositiva anterior. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la aparición de los ideales nacionalistas en países como Alemania, Francia, España o Inglaterra propicia la búsqueda de las raíces de su pasado, fundamentalmente en sus diversas fuentes medievales. Este afán nacionalista supuso la existencia simultánea de tendencias artísticas de diferentes signos, aunque puedan ser contradictorias entre sí. Deciros que el historicismo es la corriente, por lo tanto, que se desarrolló en Europa durante gran parte del siglo XIX, y que en ella, en el historicismo, se tendía a una revalorización de estilos del pasado, especialmente los medievales, hasta tal punto que se tomarán como punto de partida en la nueva arquitectura. Entre los arquitectos historicistas, el estilo que más aceptación tuvo fue el gótico, especialmente en Inglaterra. Dio lugar a diferentes modalidades en las que se van a sincronizar diferentes estilos históricos del pasado. Esto va a dar lugar al concepto de neos. Hablamos del neobizantino, hablamos del neogótico, del neomudéjar, del neorrenacentista o incluso del neobarroco. Así, esto dará pie a los conocidos revivals. Dentro de esta arquitectura historicista tenemos que hablar del Parlamento británico. Este palacio de Westminster es de estilo neogótico, situado en Londres y, obra de Charles Barry, y se caracteriza por una acusada verticalidad de pilares y molduras al servicio espacial acorde a las nuevas necesidades. De este estilo se construirán numerosos colegios y universidades. También destacar el pabellón real de Brighton en estilo neo-hindú. Es una obra de John Nash donde audazmente se mezcla el hierro en pilares y en cúpulas de la exótica India, recién incorporada al territorio del Imperio Británico. Derivado de, del historicismo, o mejor dicho, relacionado íntimamente con el historicismo, tenemos la arquitectura del eclecticismo. Se trata de una corriente que pisó fuerte en Europa y en Estados Unidos a partir de 1850, en donde se van a mezclar elementos arquitectónicos de diferentes estilos decorativos del pasado, y digamos que es una especie de tendencia arquitectónica híbrida en el mundo artístico, donde se van a combinar fuentes y estilos totalmente diferentes. Por lo tanto, una de las características fundamentales del eclecticismo es la mezcla de estilos
en donde, bueno, pues tiene su precedente más inmediato en la arquitectura historicista. Este eclecticismo historicista servirá para desvincularse completamente de los rígidos cánones académicos y clásicos y facilitará una mayor libertad creadora y por lo tanto compositiva. Es decir, de alguna manera las normas clásicas encorsetaban a la inspiración, a la libertad creadora de los arquitectos y este eclecticismo rompe por completo con esa tendencia. En este sentido, tenemos que hablar de la Ópera de París. La inspiración fundamental del historicismo parisino fue el barroco del gran siglo francés y del mundo clásico romano. En esta línea tenemos que hablar pues, de este teatro de la Ópera de París, obra de Charles Garnier. En él, las figuras de argamasa y los hierros decorativos en 1000 filigranas están combinándose con columnas pareadas compuestas, fustes estriados, arquitraves, frontones curvos, medallones, etcétera, etcétera. Esto y su inmensa cúpula que cubre el patio de butacas del teatro le convertirá en modelo de muchos edificios civiles posteriores. El progreso, derivado de la revolución industrial, exigió encontrar respuestas válidas a los nuevos problemas planteados. Por un lado, el aumento de la población requirió construcciones rápidas y a módicos precios. En segundo lugar, eran fácilmente transportables en forma de módulos prefabricados. Desde la fábrica, los materiales constructivos iban directamente al lugar de la obra, donde tan solo había que montarlos. También estamos hablando de edificios recuperables. Si en algún caso este se desmonta, los elementos se pueden reutilizar. Por último, gracias a la arquitectura del hierro y del cristal, se podían cubrir amplios espacios con menos puntos de apoyo. Esto da lugar a formas más atrevidas y a arcos considerablemente más amplios. Gracias a la arquitectura del hierro y del cristal, gracias a este nuevo contexto histórico, se van a desarrollar las exposiciones universales. Estas tenían la finalidad de mostrar periódicamente al mundo los adelantos tecnológicos, industriales e incluso artísticos que se habían producido. Para la realización de estas exposiciones se construyen arquitecturas efímeras, o sea, que duran el tiempo, que duran un determinado tiempo y que una vez finalizadas estas exposiciones, el edificio se puede o acabará desmontándose. En este sentido, gracias a los nuevos materiales constructivos, se levantarán torres en hierro y cristal, invernaderos, algunos de ellos realmente bellos por la simplicidad de sus formas. Gracias a la arquitectura del hierro y el cristal, también se van a construir mercados donde se exalta la simplicidad de las formas, así como también naves o fábricas. Deciros que el hierro y el cristal tendrán un protagonismo evidente en aquellos espacios donde se necesitan, bueno, pues grandes distancias y ello va a dar lugar a que se levanten pues, grandes almacenes, que se levanten kioscos, las bocas de los metros o incluso estaciones de ferrocarril. Todos estos lugares tienen un carácter funcional, dado que la forma se ha de identificar con la función. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una tipología arquitectónica muy variada que tendrán o que han tenido un papel fundamental en nuestra arquitectura más reciente y que por lo tanto
La arquitectura del hierro y el cristal lo que intentarán en última instancia es cubrir las demandas, cubrir las exigencias que demanda la nueva sociedad que surge a partir del capitalismo, a partir de la industrialización. Con respecto a la obra, tenemos en primer lugar este Palacio de Cristal. La primera exposición universal que se celebró fue en Londres en el año 1851. En ella destacó el Crystal Palace de Paxton, un enorme pabellón de hierro y cristal de más de 600 metros de largo. Además, se construyó en un tiempo récord, gracias a que Paxton utilizó el sistema de piezas prefabricadas, que ya lo he mencionado anteriormente. No obstante, el edificio recordaba las alargadas catedrales inglesas de planta basilical. La Exposición Universal de París de 1889 demostró hasta qué punto había revolucionado la arquitectura con el uso del hierro. El protagonista de esta exposición fue la Galería de Máquinas, que cubría un gigantesco espacio de 48.000 metros cuadrados sin soportes intermedios. Ofrecía todo un récord en materia de abovedamiento, ya que el edificio era un inmenso espacio acristalado sostenido por arcos de 115 metros de luz. Otro récord de la Exposición Universal de París lo representaban los más de 300 metros de la Torre Eiffel. En estas obras, Eiffel utilizó las vigas de hierro a cara vista sin recubrimiento de ninguna clase. Además, creaba formas arquitectónicas completamente originales que ya no recordaban a los estilos arquitectónicos del pasado. Era una obra prefabricada, calculada con tal precisión que sus piezas ajustaban perfectamente. Su finalidad era mostrar su propia estructura, impresionar por la armonía de las líneas. Se iniciaba de este modo en la historia de la arquitectura, en la historia del arte, la carrera por la altura. Lo primero que tenemos que decir es, con respecto a lo que tenemos delante, que la ciudad de Chicago nació como una pequeña población junto al lago Michigan con gran tradición agraria y ganadera. La Escuela de Chicago, la Escuela Arquitectónica de Chicago, veremos posteriormente que se caracteriza por el uso del hierro y el acero como elementos sustentantes, lo que dio pie a que los edificios se levantaran en altura. Gracias a la Escuela de Chicago va a surgir el concepto de rascacielos y en 1891 William Lejeune Baron va a diseñar el Manhattan Building con una estructura de 16 pisos y de 72 metros de alto. Si hay una característica que define, o una frase, mejor dicho, que define a la Escuela de Chicago, que es el germen del funcionalismo arquitectónico, es esta: la forma sigue a la función. Deciros que en 1871 la ciudad de Chicago va a sufrir un demoledor incendio, sin olvidarnos, bueno, que ya os he dicho que la tradición agrícola y ganadera de Chicago era indudable. Estamos ante uno de los principales mercados de la carne a nivel mundial. Ante la destrucción casi por completo de la ciudad, el punto de vista pragmático de la sociedad americana, desde un planteamiento estético, cuestionan
los métodos de la arquitectura tradicional y se proponen incorporar nuevos materiales de construcción. Por lo tanto, se van a buscar edificios que eviten utilizar la madera, ya que, como sabéis, es un material propenso a que los incendios se desarrollen rápidamente y van a buscar lo que viene aquí en negrita, una mayor edificabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la falta de espacio y de especulación va a dar lugar a que se hagan edificios mucho más altos. Por otro lado, tenemos que hablar de la necesaria colaboración de una potente industria siderúrgica de la zona de los Grandes Lagos, así como también la influencia de la tradición europea en la arquitectura del hierro y del cristal. Sin lugar a dudas, la Escuela de Chicago lo que presenta, o la novedad que presenta fundamentalmente a la arquitectura es el nacimiento del rascacielos. En cuanto a las características de la arquitectura de la Escuela de Chicago, podemos hablar de unas cuantas, de manera destacable. Por un lado, vemos aquí el empleo de estructuras metálicas, lo que va a permitir aumentar notablemente en altura los edificios. En segundo lugar, el empleo del pilar de hormigón frente a los suelos de características arenosas y fangosas. También nos vamos a encontrar con el empleo de ventanas dispuestas de manera horizontal a lo largo de toda la fachada, es decir, nos encontramos con grandes ventanales que preludian, que nos avisan de la utilización de los llamados muros cortinas. También la Escuela de Chicago va a permitir la posibilidad de eliminar los muros de carga y, por supuesto, el nacimiento del rascacielos, el nacimiento del edificio en altura va a propiciar que se desarrolle el ascensor eléctrico. Un ascensor eléctrico creado en 1864 por Otis, pero que en sus orígenes funcionaba a vapor. En 1870 el ascensor será sustituido por el ascensor hidráulico y en 1887 por el ascensor eléctrico. Por otro lado, vamos a hablar también de la Escuela de Chicago como una tendencia que va a eliminar cualquier atisbo de decoración en la fachada de los edificios que sustituirán por interesantes, por bellas fachadas a base de mampostería. Se llamó Almacenes Carson, Pirie, Scott and Company, nombre de la empresa que los adquirió en 1904 cuando finalizaba la segunda parte de su construcción. El edificio tiene una planta levemente rectangular y da a dos calles para adaptarse a la parcelación de la zona. La fachada a cada calle es diferente en altura, 9 y 12 pisos respectivamente. Los dos sectores están ensamblados por una esquina redondeada con columnas que contrasta con el predominio de la línea recta en los laterales. Dos son las ideas que nos interesan. Por un lado, se emplea una estructura de acero y hormigón para levantar el edificio que no es visible y que sirve para sostener el conjunto. Así, se consiguen unos interiores diáfanos, amplios, sin más distorsiones que los pilares de soporte. Por otro lado, la idea que popularizó Louis Sullivan, de la forma sigue a la función, lo que le llevó a realizar un ritmo de grandes ventanales apaisados
y desprovistos de decoración en la mayoría de la fachada, excepto en el remate curvo del edificio para que la luz natural llegara directamente al interior del mismo. Sullivan completaba la obra con algunos detalles decorativos. Es el caso de los relieves de la puerta de entrada, realizada en hierro forjado con motivos vegetales que recuerdan al modernismo europeo. Para el remate de la cubierta y la esquina recurrió a las columnas que no rompen el equilibrio y la decoración en terracota. Nos encontramos con un antecedente de tantos grandes almacenes actuales y sobre todo con los conceptos en los que años después se basaría la arquitectura racionalista. En el Auditorium de Chicago, de Louis Sullivan, se usan los materiales propios de la segunda revolución industrial, como el hierro y el acero, que permitieron, como hemos visto, unos muros más altos y ligeros y una mayor apertura de vanos. Este edificio fue levantado en 1887. Los avances en los materiales más ligeros y resistentes, así como la tecnología con el invento esencial del ascensor eléctrico y el perfeccionamiento de la estructura metálica, permitieron el nacimiento de una nueva tipología arquitectónica, los rascacielos. Los pisos bajos son almohadillados y los pisos altos lisos, por lo que se crea un degradado de color en el edificio, un recurso plástico que le aporta dinamismo a la construcción. Además, la parte central está compuesta por arcos y columnas que estructuran el edificio. La finalidad de estas construcciones es aprovechar el suelo, construyendo el mayor número de pisos posibles en una sola manzana. Además, eran edificios normalmente comerciales, aunque el auditorium estaba destinado por una parte a audiciones, por otra a un hotel y también para oficinas. Otra tendencia arquitectónica del siglo XIX es el modernismo. Surge a finales del siglo XIX y se prolongará hasta principios del siglo XX. Deciros que el modernismo surge como reacción a la revolución industrial y defiende la vuelta al trabajo artesano frente a los productos industriales que considera feos e impersonales. Básicamente, el modernismo también quiere romper con las normas estéticas del pasado y busca, por lo tanto, la necesidad de probar la libertad creadora en diferentes espacios arquitectónicos, es decir, se trata de un movimiento de emancipación de la arquitectura. También el modernismo se caracterizará por una exuberante decoración buscando su fuente de inspiración en la naturaleza. Además, el modernismo se caracterizará por una abundancia de lo ondulado, es decir, líneas serpenteantes con el empleo de motivos florales y geométricos. Por eso mismo, no es de extrañar que en la fachada de los edificios modernistas nos encontremos animales, tales como libélulas, cisnes, mariposas, así como también flores, siendo esta uno de los motivos decorativos preferidos por los modernistas. Y es que el modernismo es un movimiento arquitectónico que nos transmite positividad.
que nos transmite optimismo. Así pues, como ya os he dicho, el modernismo se va a interesar en líneas generales por la naturaleza y sus formas, de las que acentúan el carácter metamórfico y las grandes posibilidades decorativas que ofrecen. Por otro lado, el modernismo está identificado con la nueva forma de pensar de el grupo social más importante del momento, la burguesía. Una rica burguesía industrializada y también parte de la aristocracia que reclamarán una forma más refinada que las ofrecidas por la producción industrial. En definitiva, el modernismo se caracterizará por dar una especial relevancia no solo al diseño, sino también por mostrar un deseo de integrar en un edificio prácticamente toda la disciplina artística, lo que hace que el edificio resulte bello, que resulte interesante a la vista del espectador. Y repitiendo un poco lo que ya he comentado anteriormente, la naturaleza se va a convertir en la principal fuente de inspiración para la arquitectura modernista, en lugar de seguir los cánones clásicos con el empleo, bueno, de las tradicionales columnas, de los frontones triangulares, etc. Esta predilección por el mundo de la naturaleza no solo se va a centrar desde el punto de vista decorativo, como lo hemos visto antes, con la presencia de flores, animales, etcétera, sino que también el interés por el mundo de la naturaleza se va a ver reflejado en las plantas de los edificios. Donde podemos hablar de una absoluta libertad a la hora de establecer el trazado de las plantas, si bien el interior de los edificios, los espacios interiores de los edificios, se ven sometidos a una rigurosa organización. Por su parte, también la naturaleza servirá de fuente de inspiración a la estructura del edificio, concebido como un ente vivo que muestra una coordinación prácticamente en todas sus partes. Y es que el edificio dejó de ser concebido como un bloque cerrado y formando planos y aristas para dar preferencia a las formas curvas y líneas sinuosas y onduladas, con grandes vanos vacíos donde se abrieron miradores y balconadas sin preocupación por la simetría, con motivos decorativos a base de materiales de color, como las cerámicas, como los vidrios, así como también el empleo del hierro forjado. Y es que el modernismo, también llamado estilo 1900, recibió diferentes nombres en cada país de Europa. Si bien en todos ellos se dio una característica común: romper definitivamente con la tradición y aprovechar las ventajas que ofrecía la tecnología y la industria. En Viena se le conoce con el nombre de secesionismo, o el movimiento secesionista. En Inglaterra, por ejemplo, se le conoce con el nombre del Modern Style. Bien, tanto en Gran Bretaña como en Austria, el modernismo se decanta por el predominio de la línea recta, que anuncia la arquitectura racionalista de los años 20 y 30. En España se le conoció con el nombre de modernismo, mientras que en Bélgica y en Francia lo conocemos con el nombre del Art Nouveau. En Bélgica y en Francia, si hemos visto anteriormente que en Gran Bretaña y Austria predomina la línea recta, en estos dos países asistimos a un predominio de la línea curva
y una exaltación de los valores expresivos sobre cualquier otra cosa. Destaca la casa Tassel, donde vemos que la fachada presenta tres cuerpos. El primero, ventanas separadas por pequeñas columnas de piedra. El segundo, altos balcones entreforjados de hierro y protegidas por una barandilla, también de hierro. Y el último nivel, vemos que es una terraza que sigue el plano de la pared y también con barandilla. Con respecto al interior, en el primer nivel, pues vemos en sus vestíbulos los aspectos del modernismo, con el empleo de diferentes materiales como la madera, el hierro, la cerámica o el vidrio. Se utiliza el hierro tanto con función sustentante como con función decorativa, con columnas muy estilizadas de fino fuste que soportan la estructura del edificio y se abren en su parte superior imitando a la naturaleza. Se considera todo importante en esta casa trasera: la escalera, barandilla, los tiradores de las puertas, los azulejos del suelo con el predominio de las formas sinuosas, como vemos en pantalla. Fue el propio Víctor Horta quien diseñó el propio mobiliario. El Art Nouveau, por lo tanto, manifiesta una gran libertad creativa, utilizando tanto como nuevos, materiales nuevos, perdón, así como recreando formas basadas en la naturaleza. Por lo tanto, estamos ante el llamado modernismo ondulante. El modernismo español tuvo su centro en Cataluña, más concretamente en Barcelona, con arquitectos de la talla de Luis Domènech y Muntaner o Josep Puig y Cadafalch, pero sobre todo la gran personalidad artística de Antonio Gaudí. Y es que la obra de Gaudí se caracteriza porque se va a desvincular de las tendencias arquitectónicas de su época y va a marcar una clara originalidad mediante el empleo de diversas formas, utilizando como principal novedad el arco parabólico, así como también el empleo de vidrios o forjas de hierro como elementos artesanales contrapuestos a los productos industriales. Sus edificios se caracterizan por una total libertad de planta, donde echa a volar la imaginación para alcanzar el efecto sorpresa mediante el empleo de elementos expresivos que claramente intentan dar dinamismo, movimiento a su obra. También no solo se dedicó a su labor o su faceta arquitectónica, sino también a diseñar los muebles que van a decorar el interior de los edificios que proyecta. Con respecto a su obra, en primer lugar tenemos que hablar o destacar esta casa Vicens. Fue construida según el proyecto de casa de veraneo realizado por un joven Gaudí al encargo del señor Manel Vicens y Montaner, corredor de cambio y de bolsa. Es la primera obra que Gaudí realizó en Barcelona y en la cual pudo desplegar todo su talento. Crea una obra innovadora y original que rompe estilísticamente con todo el que se había construido anteriormente en Cataluña. La Casa Vicens es uno de los primeros ejemplos de renovación estética del arte y la arquitectura que tuvo lugar en toda Europa a finales del siglo XIX. Es el punto de partida de la trayectoria artística de Gaudí y está considerada una de las primeras obras maestras del modernismo. Gaudí encuentra en la naturaleza la fuente de inspiración más importante para toda su obra, y la Casa Vicens
es uno de los primeros ejemplos, puesto que vemos cómo diferentes elementos naturales son representados e integrados en todo el conjunto. Hay que destacar la reja de hierro fundido de entrada a la finca, en la cual se representa la hoja de palmito y las flores de clavel de moro que Gaudí adopta como elemento ornamental a las baldosas cerámicas de la fachada. Esta referencia a los elementos naturales no solo está presente en el exterior de la casa, sino que mediante la integración de diferentes artes decorativas, forja, pintura, cerámica, carpintería, decoración mural, Gaudí consigue que la naturaleza penetre dentro de la casa, creando de este modo una continuidad entre espacio interior y exterior. Si miramos más allá de la decoración, podemos adivinar tanto el estilo historicista mudéjar como las formas de inspiración india y japonesa. Podemos fijarnos en el tratamiento especial de los ángulos del edificio, escalonados para evitar la rigidez clásica. Este exotismo oriental provocaba entusiasmo entre la élite de la época de Barcelona. No debería extrañarnos, pues, que esta primera obra de Gaudí fuera aplaudida con más fervor del que recibirían años más tarde obras hoy tan emblemáticas como La Pedrera. El Parque Güell es una búsqueda de un espacio utópico de paz y naturaleza presidido por la religión frente a la agresividad de la Barcelona industrial. En este parque diseña unos espacios comunitarios, plazas de reunión, bancos corridos y curvados con variados mosaicos coloristas, así como columnas en forma de árbol. Todo amalgamado con grandes dosis de creatividad y originalidad. En esta obra se utilizó por primera vez el hormigón armado. El desarrollo de la colonia Güell se inició en el año 1890 a iniciativa del empresario Eusebio Güell en su finca Can Soler de la Torre, situada en el término municipal de Santa Coloma de Cervelló, actual comarca del Baix Llobregat. El interés por alejarse de los conflictos sociales existentes en la ciudad hizo que la nueva industria se plantease en el marco de una colonia industrial, con las casas del obrero al lado de la fábrica integradas en la misma propiedad, constituyendo un núcleo urbano con personalidad propia y con su vida social y económica tutelada por la empresa. Las colonias industriales estaban concebidas como organizaciones socioeconómicas que tenían como finalidad principal la producción industrial. La fábrica ocupaba la mayor parte del tiempo de los hombres y las mujeres de la colonia, y para ellos era la garantía de un salario regular en unos tiempos de precariedad económica. A diferencia de la gran mayoría de las colonias industriales de Cataluña, Eusebio Güell procuró mejoras sociales para los trabajadores y aplicó su condición de mecenas de la cultura. Por ello, dotó a la colonia Güell de equipamientos culturales y religiosos e incorporó la corriente modernista a las nuevas construcciones, encargando proyectos a diversos arquitectos y concretamente a Antonio Gaudí la construcción de la iglesia. La cripta Gaudí de la colonia Güell es uno de los secretos mejor guardados del arquitecto. Es un ejemplo atípico de arquitectura construido con materiales de colores y texturas similares al suelo y la vegetación. De hecho, se integra perfectamente con el bosquecillo que la rodea. La iglesia de la colonia Güell incluye también numerosos ejemplos del dominio de Gaudí de las artes aplicadas, tanto por lo que se refiere a los elementos del mobiliario como los bancos ergonómicos, así como a los puramente ornamentales vidrieras.
En el año 1898, Eusebi Güell encargó al arquitecto Antonio Gaudí el proyecto de esta iglesia. Durante los años siguientes, Gaudí realizó diferentes estudios previos que culminaron en una maqueta de la iglesia instalada en su propio taller, situado en el mismo cerro donde se elevaría el edificio. En el año 1908 se inició la construcción del templo. No obstante, el ambicioso proyecto, que preveía una iglesia con dos naves, inferior y superior, rematada por diferentes torres laterales y un cimborrio central de 40 metros de altura, quedaría inacabado. En 1914, los hijos de Eusebi Güell comunicaron a Gaudí que no seguirían financiando las obras en curso y este tuvo que abandonar el proyecto. En noviembre del año siguiente, el obispo de Barcelona bendijo la nave inferior, la única que se llegó a construir, hecho que motivaría que la iglesia se llamase popularmente cripta. La Casa Milá, popularmente conocida como La Pedrera, está situada en el barcelonés Paseo de Gracia. Es de hecho una extraordinaria casa escultura. En la arquitectura de Gaudí, las formas naturales desempeñan un papel primordial. Si el tejado recuerda un paisaje marino con el vaivén de sus olas, las ondulaciones de su fachada y los infinitos ángulos agudos y obtusos de las habitaciones, junto con las ventanas en forma de bocas y ojos, llevan a pensar en una enorme cueva labrada en la roca viva por manos de gigante, en una estructura de lava petrificada. Sin duda, por eso los barceloneses la conocen con el nombre de La Pedrera. Algunos de los edificios de Gaudí tienen cierto aire historicista. Y así ocurre con la Sagrada Familia de Barcelona, obra por el momento inacabada que recuerda una catedral gótica de enorme tamaño. Sin embargo, al profundizar en los detalles, los elementos góticos desaparecen y el edificio parece inspirarse en una gigantesca caverna pétrea. Por tanto, Gaudí combina detalles inspirados en la historia y en la naturaleza, mezclados de una manera surrealista y caprichosa. El templo de la Sagrada Familia tiene, una planta de cruz latina con 5 naves de 90 metros de longitud y transepto de 3 naves de 60 metros. La nave central tiene un ancho de 15 metros y 7 metros y medio las laterales, haciendo un total de 45 metros. El ancho del transepto es de 30 metros. La altura es de 45 metros en las bóvedas de la nave central y 30 en las laterales, mientras que las del crucero llegan a los 60 metros. De todo su gran diseño, debemos de destacar no esta, sino la fachada del nacimiento. Una fachada que es la que hemos visto antes, solamente termina esta, vemos ahí concretamente la parte trasera con sus 4 torres. Esta fachada es como una cueva, la hemos visto antes, en la que las estalactitas se van convirtiendo en animales, santos, plantas, en la que los muros se deshacen como ceras derretidas jugando con claroscuro. Lo que tenemos aquí delante, disculpadme, es la fachada de la Pasión. Esta es más reciente. En cuanto al interior de la Sagrada Familia, lo primero que tenemos que decir es que Gaudí evolucionó de un primer proyecto neogótico hacia un estilo personal, orgánico,
y inspirado en las formas de la naturaleza, para librarse de los contrafuertes góticos, ideó el uso de columnas en forma de tronco de árbol, que permiten descargar el peso de las cubiertas directamente en el suelo. Solución práctica, a la vez que estética, ya que convierte el interior de las naves del templo en un espacio orgánico que semeja a un bosque. De hecho, escribía Gaudí: el interior del templo será como un bosque. Los pilares de la nave principal serán palmeras. Son los árboles de la gloria, del sacrificio y del martirio. Los de las naves laterales serán laureles, árboles de la gloria, de la inteligencia. Los ventanales están pensados para distribuir una iluminación suave y armónica, creando un efecto de recogimiento, y tienen una forma geométrica, como vemos, abstracta. Gaudí realizó profundos estudios acústicos y lumínicos para conseguir una perfecta sonoridad e iluminación en el interior del templo. Asimismo, diseñó las lámparas, el mobiliario y los objetos litúrgicos de la Sagrada Familia. Por ejemplo, los armarios de la sacristía, los bancos de los oficiantes, los púlpitos, confesionarios, atriles, los soportes de los cirios pascuales, entre otros elementos. Con respecto a la cúpula de la Sagrada Familia, para las bóvedas con forma de hiperboloides, Gaudí utilizó la técnica constructiva de la bóveda catalana o bóveda tabicada, que consiste en la superposición de varias capas de ladrillos con argamasas. Las cubiertas, como vemos, son de forma piramidal, coronada por una linterna. Pues de esta manera acabaríamos con el tema de la arquitectura a lo largo del siglo XIX, y a continuación tenéis la obra que tenéis que comentar para corregirlas en clase. Nos encontramos con el Pabellón Real de Brighton de John Nash, nos encontramos con la Torre de Auguste Eiffel en París, la Pedrera o la Casa Milá de Antonio Gaudí en Barcelona, y por supuesto la fachada de la Sagrada Familia. Mirad, aquí, esta que vemos aquí, os la voy a señalar, esta concretamente es la fachada del nacimiento, ¿de acuerdo? Que antes no se identificaba con la imagen que os he presentado. Esta es la única portada que Gaudí terminó. Vemos que aparecen las 4 torres. Es una fachada que parece una cueva, en la que las estalactitas se van convirtiendo en animales, santos, plantas, y en las que los muros se deshacen como si fueran ceras derretidas, lo que le permite jugar con el claroscuro. Ya os la he comentado yo, pero bueno, quería dejarlo claro porque anteriormente no se identificaba la imagen con lo que estaba comentando. De hecho, os he dicho que se refería, la imagen se refería a esta. ¿Vale? Bien, pues con esto acabaríamos el tema y nos queda solo de este tema del siglo XIX la plástica, la pintura.